¿Y qué tantos hemos avanzado en nuestra vida? Lo que hemos avanzado nunca es suficiente. El trabajo tal vez que tú tienes, la gente siempre lo encuentra insuficiente. Si tú conseguías 10 pesos, esos son insuficientes. Pero si pasas a ganar 25, pasan a ser insuficientes. Y después si pasas a ganar 100, pasan a ser insuficientes. Y si tú si tú estabas a pie y consigues un motor, una pasola, eso no es suficiente. Y si después un carro, no es suficiente. Y si después el carro una jipeta, no es suficiente. Y si después de la jipeta, entonces, ¿qué sigue? Una limusina, no es suficiente. Después un avión, un helicóptero, no es suficiente. Porque lo que la gente logra avanzar y logra conseguir humanamente, nunca es suficiente. Sí. Siempre está esperando más, porque lo que tiene nunca es suficiente. Y muestra de eso, pregúntele a cualquiera que tenga un salario alto. ¿Quiénes tienen los salarios altos en este país? Los funcionarios ganan muy poco, eso es insuficiente, dicen ellos, y tienen que duplicar el salario. Los legisladores ganan muy poco y tienen que duplicar el salario y reciben muchísimas cosas. Si no, pregúntele a Juan Ureña que los legisladores ganan muy poco y se viven quejando porque eso no le alcanza. Y hubo alguien que se hizo famoso diciendo que no le alcanzaba ni para una. Porque lo que la gente consigue siempre es insuficiente. ¿Quiénes quisieran duplicar el salario de lo que gana? ¿Quiénes quisieran? Sincero fue Omar que levantó la mano. Sí. Pero resulta que si le duplican el salario, con esa duplicidad de salario también lo van a encontrar insuficiente. Y se lo pueden triplicar y al final lo van a ver insuficiente. Y van cada día a buscar más porque siempre es insuficiente. Y seguramente muchos de nosotros, al reflexionar sobre esto, comenzaremos a dar excusa de que siempre usamos y de que siempre necesitaremos y siempre vamos a tener más necesidades y siempre vas a aparecer cosas que tú no tenías. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar como empleado, mi primer salario fue 1,500 pesos mensual, y cuando yo cobré esos 1,500 pesos, yo no encontraba qué hacer con tanto dinero. Yo nunca en mi vida había visto tanto dinero junto, 1,500 pesos el primer mes, y resulta que al cuarto mes ya no me estaba alcanzando. Y a los 8 meses yo tuve que cambiar de trabajo porque el dinero que yo estaba recibiendo no me alcanzaba para nada. Pero el primer mes yo no encontraba qué hacer con tanto dinero. Y a los 8 meses cambié a un trabajo de 3,000 pesos. Y dije, ahora sí, con estos 3,000 pesos. Y cuando fuimos a esos 3,000 pesos en ese trabajo, yo cobré tanto dinero que yo a mi hermana le di. Y dije que mi hermana se mudara del campo para acá. Le compré una cama porque yo ganaba demasiado dinero. A los 3 meses los cuartos no me daban para nada. Y después lo cambié por uno de 5,000 pesos, después por uno de 6,000. Y en eso después me salió la pasantía. Y me fui a la pasantía médica. Y cuando fui a cobrar el primer salario de la pasantía médica, 8,400 pesos. Dije, ahora sí, tú estos cuartos. Y después del tercer mes en la pasantía no me daba para nada. Porque la gente, el ser humano es así. Nunca le alcanza. Pero tenemos que recordar que la vida cristiana no se trata de lo que nosotros haríamos de lo que no tenemos. La vida cristiana se trata de lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Se trata de lo que tenemos. Si no, pregúntate qué tú estás haciendo con lo que tú tienes. ¿Qué tú haces con lo que tú tienes?
Hay muchos cristianos que pasa como la anécdota de que dijo aquí Hitler, el pastor Hitler, de un hermano que él ganaba 5,000 pesos y daba lo del Señor y era suficiente, y él daba su diezmo porque él lo que ganaba era 5,000 pesos y era muy fiel. Y de momento a otro gana 50,000 pesos y ya dice, eso es demasiado lo que yo tengo que dar. Y ahora no sé qué hacer y no quiere dar nada porque es demasiado lo que tiene que aportar. Y entonces en la historia dice el pastor, no, eso lo resolvemos. Yo voy a orar para que usted vuelva a ganar 5,000 pesos. Y leí otra anécdota de otro cristiano hablando con el pastor y le dice el cristiano al pastor, ay pastor, yo tengo tantos problemas y tantas cosas y tanto lío, y lo que yo tengo no me alcanza, y no me alcanza que yo no puedo ni siquiera ofrendar, ya no me alcanza que yo no puedo diezmar porque yo tengo demasiado lío, y yo lo que tengo ahí es una sola vaquita y un pequeño terreno y yo no puedo hacer nada con eso. Y le preguntan, si tú tuvieras 2 vacas, ¿le daría una al Señor? Sí. Y si tú tuvieras un terreno mucho más grande, ¿tú le darías la mitad al Señor? Ay, sí. Si yo tuviera 3 vacas, sí, yo le daría una al Señor. Si yo tuviera un terreno más grande, le daría. Entonces el pastor le dijo, pues ahí está el problema. Lo poco que tú tienes, tú no le das al Señor. Y si de lo poco que nosotros tenemos, si de lo que nosotros tenemos no sabemos administrarlo y no le damos al Señor, tampoco le vamos a dar de lo mucho que tengamos. Muchos de nosotros estamos dispuestos y estaríamos dispuestos a dar de lo que no tenemos, a dar de lo que un día pudiéramos tener. Ay, si yo ganara 100,000 pesos, yo le daría lo del Señor fielmente. Y tú lo estás diciendo porque tú no lo tienes. Pero ¿cuánto tú tienes en la mano? Y con lo que tú tienes en la mano, tú no puedes darle entonces lo que es del Señor. Entonces, así sí es bueno empezar a darle al Señor de lo que usted no tiene. Ay, si yo tuviera un carro. Ay, si yo tuviera una casa. Ay, si yo tuviera un trabajo mejor, yo aportaría más a la iglesia. Ay, si yo tuviera esto, yo me dedicaría más. Y no sé cuántos de ustedes han escuchado muchos esos comentarios, ese tipo de comentarios, el si tuviera. Y el si tuviera y si tuviera, y nunca vemos lo que tú tienes. Entonces Dios le hace esta pregunta a Abraham: ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes? Y Dios no solamente le hizo esa pregunta a Abraham, Dios está haciendo esta pregunta en esta mañana y te está preguntando a ti: ¿qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¿Qué estamos haciendo con el presente? ¿Qué estamos haciendo con el hoy? ¿Qué tenemos en nuestras manos? Entonces, Dios le pregunta a Moisés: ¿qué tú tienes en la mano? ¿Qué tú tienes? Y Moisés lo que le dice es que yo no tengo gran cosa, yo tengo muy poca cosa. Lo único que yo tengo en la mano es una vara, pero yo no tengo más nada, no sé qué actuar, no sé qué decir. Y Dios le dijo: pues trabaja con lo poco que tú tienes, eso es lo que tú tienes que hacer. Con lo poco que tú tienes, con eso es que tú tienes que trabajar. Y en esta mañana, hermanos y hermanas, Dios te dice que con lo que tú tienes en tus manos, con eso es que el Señor está esperando para que tú actúes. Con lo que tú tienes en tus manos es lo que el Señor está esperando para que tú le dé al Señor, para que tú actúes en fe, para que tú hagas lo que tienes que hacer, para que tú hagas el trabajo al que Dios te ha llamado. Y como dice la misma Biblia, en el capítulo 8 de Éxodo, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano con tu vara,
con los ríos, arroyo y estanque, para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y vuelve y le dice, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que entren los hijos de Israel por medio de él. Y Dios también le dijo, y extiende tu vara para que salga sangre, el agua se convierte en sangre, y extiende tu vara. Y Dios usó a Moisés grandemente con lo único que tenía. Dios no usó a Moisés con lo que habría de tener. Dios no usó a Moisés con lo que pudo haberle dado. Dios usó a Moisés ¿con qué cosa? Con lo único que tenía. Era lo único que tenía. No podemos esperar tener para actuar en el Señor. No podemos esperar tener. Es con lo que tenemos en nuestra mano. ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué te ha dado el Señor? ¿Qué tú tienes? Ponte a analizar todas las cosas que tú tienes, que te ha dado Dios. Ponte a pensar. Muchos piensan que lo que tienen es muy poco. Quizás no todos, o algunos, lo único que tengan sea una voz. Use lo único que tiene si es la voz para la gloria de Dios. Tal vez algunos lo único que tienen es la mano. Use las manos. Tal vez otros lo único que tienen es los pies. Use esos pies. Tal vez otros lo único que tienen es la juventud. Use esa juventud. Tal vez otros lo que tienen son ideas. Use la idea. Tal vez otros lo que tienen es una bella sonrisa. Use esa bella sonrisa. Tal vez algunos lo único que tienen son 5 piedras como David. Use esas 5 piedras. Y lo que usted tiene en las manos, eso Dios lo va a usar. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 6, del verso 5 al verso 13, y que también María leyó de eso al inicio, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos para que coman esto? Pero esto decían para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí lo único que hay es que cosa, un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, es decir, que eran pequeños, mas esto es insuficiente para tanta gente. Entonces Jesús les dijo: hacer recotar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recotaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recotados. Y asimismo de esos peces, cuanto querían y cuanto se hubieran saciado. Y dijo a sus discípulos: recojan lo que quedó, lo que sobró, para que no se pierda nada. Y recogieron 12 cestas de cosas que había sobrado. Aquí este pasaje nos deja entender a nosotros que lo poco que nosotros tenemos en nuestras manos, el Señor lo multiplica. En esta gran multitud, que debió de ser mucho más de 10,000 o 12,000 personas, porque habla de 5,000 hombres, sin contar los muchachos, sin contar las mujeres. Y Jesús le dijo: resuelvan ustedes con lo que ustedes tienen en las manos. Es que en la mano no tenemos nada. ¿Cómo que no tienen nada? Ahí lo único que hay es un muchachito con 2 pejecitos pequeños.
y 5 panecitos. Pues eso, lo que usted tiene, eso es lo que tiene que darle a la gente. ¿Y qué pasó en aquel lugar? Eso poco en las manos del Dios Todopoderoso, el Señor lo multiplica, como pasó en aquel lugar. Entonces lo que nosotros tenemos en la mano, cuando lo ponemos delante del Señor, ¿qué pasará? Se multiplicará. Entonces no es un asunto de cuánto tenemos. Porque ¿qué dijeron los discípulos? Señor, necesitaríamos más de 200 denarios para alimentar a esta persona. Es decir, hoy día pudiéramos decir, necesitaríamos más de 2 millones de pesos para alimentar a esa persona y darle comida. Jesús dijo, yo no quiero cantidad, yo lo que quiero es que lo que tú tengas en tus manos, tú lo puedas usar para la gloria de Dios. Lo que tú tengas en tus manos, úsalo para la gloria de Dios. Y en aquel lugar, lo mucho no fue la razón para alimentar, sino lo poco. Porque lo poco en las manos del Señor es más que suficiente. Y lo poco que tú puedas tener, lo único que podemos hacer es ponerlo en las manos de Dios. Lo poco o lo mucho que tú tengas es ponerlo en la mano de Dios. Y por eso a mucha gente, por eso a muchísimas personas, tal vez pudieran haber tenido ahí muchas canastas de peces, muchas canastas de panes, pero sin ponerlo en la mano de Dios no iba a ser suficiente para aquella multitud. Pero al traerlo a la mano de Jesús, al traerlo a los pies de aquel del Dios Todopoderoso, entonces fue más que suficiente. Y Dios lo que espera de nosotros no es mucha cantidad. Dios lo que espera de nosotros es que lo que tú tengas en tus manos lo depositemos ante los pies de Él. ¿Qué tú tienes en tus manos? Esto quiere dejar dicho, todo lo que tú tengas, entrégaselo a Jesús. Todo lo que tú tengas, entrégaselo a Jesús. No importa que sea poco, no importa que sea mediano, no importa el salario que tú percibas, no importa lo insignificante de las cosas que tú veas. Lo que tiene que hacer es, Señor, esto lo pongo en tus manos. Este trabajo, tal vez lo que gano es poco, esto está en tus manos. Señor, lo único que tengo en un carrito, esto es tuyo. Señor, gano suficiente dinero, pero esto es tuyo. Señor, no me alcanza, esto es tuyo. Y al final podemos ver cómo Dios puede actuar, como actuó con los peces y los panes. Podemos ver cómo Dios actuó con Moisés. Y Moisés fue de gran bendición usando lo único que tenía. El Señor no quiere que tú le ofrezcas lo que no tiene. Él quiere que le entreguemos nuestros 5 panes y nuestros 2 peces. ¿Qué son los 5 panes y los 2 peces? Piensa ver lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, lo que Él te ha provisto. No importa lo insignificante, no importa cómo tú lo veas. Es lo que te dice, lo que tú tienes en tus manos, entrégamelo. Lo que tú tienes en tus manos, úsalo. Tienes un talento que Dios te ha dado, úsalo. Tienes un don que Dios te ha dado, úsalo. Tienes un arte que Dios te ha dado, úsalo. ¿Qué tú haces para el Señor? La palabra de Dios también nos muestra a nosotros que no es la cantidad, sino la calidad del corazón
que impacta a Dios. Y por eso vemos allí en aquel lugar, cuando la gente se iba a depositar ofrenda, y hacían estaban echando como competencia de qué estaban echando en el alfolí. Y se paró una doñita viuda y tenía 2 monedas. ¿Y qué dice la palabra? ¿Cuántas monedas tenía? Ella tenía algo más guardado en su casa. Tenía que comer en su casa. Tenía un esposo que la mantenía bien. Tenía un negocio que le ayudaba a prosperar. No, esta viuda, dice la Biblia, que lo único que tenía era ¿qué cosa? 2 monedas. ¿Y qué pasó con esta señora? Con esta viuda. Ella fue y Jesús dijo que esta viuda había echado más que todos los otros. Y nadie había echado ahí 2 monedas. Todos los otros habían echado mucho más que ella en términos numéricos, pero no en calidad. Porque Dios está mirando con la calidad que tú le entregas las cosas a Él. Dios no está mirando cuántas cosas tú le estás entregando, sino con qué calidad, cómo sale de tu corazón para tú entregarle lo que tú tienes en tus manos. Esta viuda lo único que tenía era 2 monedas en sus manos. Y ella lo único que dijo en una expresión de fe: Señor, lo único que tengo yo te lo doy. Yo estoy confiando en que a mí no me va a faltar la comida, que yo sé que no me voy a morir de hambre. Yo sé que estoy confiado totalmente en ti. Por eso yo te entrego todo lo que tengo. Lo único que esa doña tenía, esa viuda tenía en sus manos, eran esas 2 monedas. Y tal vez esas 2 monedas, tal vez alguien se la había donado para ayudarle como una limosna. Toma para que te ayude. Pero lo único que tenía era eso. Y ella lo entregó totalmente a Dios. ¿Estamos nosotros entregando lo único que tenemos a Dios? ¿Estás tú entregando lo único que tú tienes a Dios? ¿Estás tú entregando a Dios? Algunos están dispuestos a dar cuando tengan. Algunos están dispuestos a dar de lo que les sobra. Algunos están dispuestos a dar. Yo me imagino, y el pasaje hace alusión a eso, de que aquellas personas y aquellos ricos echaron mucho dinero en competencia, pero no era un dinero de corazón. No estaban entregando algo de corazón, estaban entregando algo para que lo vieran, y estaban entregando algo porque les sobraba. Dios no quiere que tú le entregues nada de lo que a ti te sobre. Dios quiere que tú le entregues ¿qué cosa? Todo lo que tú tengas, y lo entregue de corazón. Cuando entregamos lo único que tenemos, Dios nunca va a escasear la fuente que nos da a nosotros. Las ventanas del cielo se abren a nuestro favor. Y por eso en Primera de Reyes 17, el profeta Elías se encuentra ya con una viuda. Y oigan lo que dice este pasaje. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para tratársela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido,
Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leñas para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después hará para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías, y comió él y ella y su casa y muchos días, y la fuente de la tinaja nunca se acabó, ni el aceite cesó. ¿Qué pasó con esta viuda? ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer confió en Jehová y lo único que ella tenía era un poquito de harina y un poquito de aceite, y ella lo entregó en manos de Jehová. Es decir, imaginémonos el escenario que aquella mujer, aquella viuda hubiese tenido abundancia. Si hubiese tenido abundancia, ¿qué usted cree que iba a pasar? Se le iba a acabar y se le iba a escasear. ¿Por qué? Porque había escasez de agua, de lluvia. No estaba lloviendo en la tierra. Y si en la tierra no estaba lloviendo, se le iba a escasear. Iba a llegar a un momento grande de crisis. Pero ¿qué le dijo Dios aquí? Aquí no va a faltar alimento, aquí no va a faltar harina y trigo ni aceite, aquí no va a faltar nada hasta que llueva. ¿Y qué pasó con esta viuda? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el secreto? Que lo único que ella tenía en sus manos, dijo: Jehová, yo lo entrego, como tu profeta, tu hombre enviado de Dios ha dicho que eso es lo que tengo que hacer, eso yo haré, confiada en ti. Y aquí, cuando hacemos esto, aprendemos a confiar en la fuente, y la fuente es Jehová nuestro Dios. Pero para hacer eso, Dios vuelve y hace la pregunta, como se la hizo a Moisés: ¿qué tú tienes? ¿Qué tiene? ¿Qué cosa tú tienes? Entrégamela a mí. A veces lo único que podemos decir es: Señor, es que yo no tengo nada que entregarte. Déjeme decirle que tenemos muchas cosas que entregarle al Señor. Tenemos muchas cosas que entregarle al Señor. Si lo único que tenemos es nuestra voz, entrégale tu voz al Señor y adórale. Si lo único que tenemos es un carro, entrégale ese carro al Señor. Si lo único que tenemos es nuestra familia, nuestro hijo, entrégale tu familia al Señor. Si lo único que tenemos es 2 monedas, entrégale esas 2 monedas al Señor. Si lo único que tenemos es un puñado de harina, entrégale esa harina al Señor. Si lo único que tenemos son 5 piedrecitas para ir a luchar contra el Goliat, entrégale esas 5 piedrecitas al Señor. Si lo único que tienes son esos 5 panes y 2 peces, entrégalo al Señor. Si lo único que tienes es tu vida, entrégale tu vida al Señor. No importa lo que tú tengas, entrégaselo al Señor. No esperemos más a que podamos conseguir. ¿Qué habremos de tener? ¿Qué habremos de conseguir? Ay, Señor,
cuando yo me perfeccione en esto que yo hago, yo lo entregaré a ti. Cuando yo haga aquello, lo hacemos para ti. No, 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 no. El Señor lo único que dice, lo que tú tienes en tus manos, lo que yo he depositado en tus manos, con eso es que tú tienes que actuar. Con eso es que tú tienes que trabajar para el Señor. Con lo que tú tienes en tus manos, con eso es que yo te voy a usar. Dios no te va a usar con lo que ha puesto en manos de otra gente. Dios te va a usar con lo que ha puesto en la mano tuya. Dios no te va a usar con el piano que toca Tasha ni con la guitarra de Roger. Dios te va a usar con lo que tú haces. Aleluya. Y cuando no tenemos nada y tú entiendes que no tienes nada, y muchas veces entendemos eso, que no tenemos nada y no nos llega nada a nuestra mente, entonces tú puedes decir: Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. O yo no tengo, lo único que tengo en mis manos vacía, yo la pongo delante de ti. Te entrego mi vida, te entrego todo mi ser. Pero lo que tú has puesto en mis manos, eso yo lo entrego delante de ti. Aleluya.